Vamos a presentar nuestra tercera entrevistada. Es una mujer, abogada, política. Bueno, fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y lideró en el partido GEN, del cual fundó el 2007. Margarita Stolbizer, buenas tardes. Iván Bartolomé, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Bueno, quería, más allá de esta situación que está viviendo el país por esta pandemia del coronavirus, ¿cómo ve las políticas actuales del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, me parece que tenemos que tratar de dividir. Es difícil tener una única mirada. Primero que son 3 meses de gobierno, si bien es un tiempo en el cual ya algunas cuestiones se van determinando, todavía falta, digamos, verle al gobierno lo que todos esperamos, que es por sobre todas las cosas un rumbo y un plan económico. Claro. Teniendo en cuenta que este fue el gran fracaso del gobierno anterior, ¿no? Sí, sí. Me da la impresión que el gobierno ha puesto un acento casi de manera excluyente en la negociación de la deuda. No está mal, por supuesto, pero sí está mal que la deuda aparezca como el único problema económico de la Argentina. Claro. Y no hemos visto, no ha explicitado el presidente, tampoco ni siquiera en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, algo que por lo menos nos haga ver la existencia de un plan. Cuando hablamos de lo económico, hablamos de todo lo que esto incluye, que por supuesto son las consecuencias sociales, que es la inflación, que es cómo reactivar la economía, la producción y que la Argentina vuelva a crecer, porque este es en definitiva el objetivo. Seguimos teniendo un problema grave, que es una moneda muy poco creíble, sí, una moneda en condiciones muy precarias, y entonces fijémonos ahora cómo la cuestión del coronavirus, que impacta obviamente en todos los mercados y en todo el mundo, acá tiene un impacto muy fuerte que lo que hace es volver a disparar el riesgo país, porque veníamos con un riesgo país muy alto. Sí, hoy 3.159 el día de hoy. Claro. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. En algunas otras cosas, sobre todo en la atención de algunos temas sociales de la emergencia, digamos, el gobierno parecería estar bien. Yo tengo una visión crítica de lo que se ha hecho con la reforma jubilatoria de fin de año, que en esta idea del achatamiento de la pirámide le ha hecho perder sobre todo a los sectores medios y medios bajos porcentajes importantes de sus jubilaciones, ¿no? Y no me parece bien que la imposición de esta idea de solidaridad que expresa el gobierno se haga con la solidaridad entre los pobres. Los ricos no son los que pierden. ¿Es verdad que la diferencia de la movilidad de la jubilatoria, digamos, la mínima cobraron 197 pesos? ¿Esa es la diferencia? Por eso, porque muchos dicen que no, otros dicen que sí, pero la realidad es que sí. El aumento que se dio a la mínima es insignificante, sí, digamos. No es 197, esa es la diferencia en más, claro, de lo que les hubiera correspondido con la aplicación de la movilidad de la otra ley. Nada, claro. La mejora no es grande. El problema es la desmejora, digamos, el perjuicio que se ocasiona al que cobra 18, 19, 20, 25, que siguen siendo jubilaciones muy, pero muy bajas, ¿no? En este sentido, yo he tenido alguna reunión con el defensor de la tercera edad, con Eugenio Semino. Él hizo la presentación de una demanda planteando la inconstitucionalidad y yo, por supuesto, que fue rechazada, ¿no? Esto, primero que nada, porque justamente la movilidad jubilatoria tiene ese basamento constitucional, porque es la propia Constitución, el artículo 14 bis, que habla de las jubilaciones móviles, digamos, porque esto es un reaseguro frente al efecto de la inflación. Y la otra cuestión es que hay otro principio general muy fuerte en materia de derechos humanos que tiene que ver con este tipo de beneficio, que es la progresividad que tienen que tener los derechos humanos y nunca la regresividad. Y esa reforma jubilatoria implicó una regresividad. Después, bueno, como dije antes, hay algunas medidas que a mí me parecen bien. Por ejemplo, se dejó sin efecto un decreto del gobierno de Macri que autorizaba el ingreso de residuos peligrosos. Yo había sido muy crítica, había presentado incluso una acción para que se derogara ese decreto y me parece bien que este gobierno lo haya hecho.
Y el otro tema, obviamente muy sensible, es el tema de la justicia. Hay una reforma que no aparece, se expresa, se Que no es anuncia, independiente, pero... ¿no? ¿Cómo? Que no es independiente la justicia, ¿no? Claro, bueno, a ver, Lamentablemente, tenemos ¿no? una justicia, exactamente. Esto lamentablemente es una historia que viene de mucho, sumado a otros déficits muy fuertes que tiene nuestro sistema de justicia, el funcionamiento de nuestro sistema de justicia, que es la lentitud de los procesos, me refiero a todos los procesos en general, no es solamente las causas de investigación de la corrupción, también son lentos los procesos cuando una mujer intenta actualizar la cuota alimentaria, Claro. cuando un trabajador intenta cobrar una indemnización. En general tenemos una justicia con una lentitud que atenta obviamente contra el valor de lo justo, ¿no? Tenemos un poder judicial, un sistema judicial malo en términos de resultados, muy poco eficaz y también poco transparente y poco creíble. Estas deberían ser, digamos, los puntos del diagnóstico que el gobierno debería expresar para presentar una reforma judicial. En cambio se amenaza con la reforma obviamente que lo que terminamos interpretando es que la reforma tiene otras intenciones y no paliar estos déficits. Fíjese que justamente hoy la documentación sobre el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, contra Hoy Combustible Sociedad Anónima, la petrolera Cristóbal López y Fabián de Sousa, desapareció. Sí, claro. O sea... Estas son cosas que habíamos visto en el gobierno anterior de Cristina. Yo he criticado mucho dentro de las designaciones que se hicieron a quien se ha nombrado como titular de la IGJ, de la Inspección General de Justicia. Ahí se perdían legajos, por ejemplo, enteros de las sociedades que tenían que ver justamente con las empresas o sociedades que eran investigadas por manejos irregulares, ¿no? Y bueno, y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Esto es realmente muy peligroso. ¿Qué opinión merece que la sociedad, digamos, Macri en el 2015 ganó porque no quería que continuara el gobierno de Cristina y hoy nuevamente, digamos, Macri perdió porque no quería que continuara el macrismo, ¿no? Pero vuelve Cristina con muchos kirchneristas dentro del gobierno. Bueno, frente, ¿no? Claro, me produce esto muchas veces como una sensación de frustración o de decepción, pero no le puedo echar la culpa al que vota. No, en por definitiva, supuesto. la responsabilidad está del lado de la oferta, ¿no? Yo he intentado, y lo hago muchas veces, de ofrecer algo distinto, y si tuviera que marcar tal vez mi mayor frustración en términos personales es no lograr instalar una idea de un progresismo ético, con decencia, que es lo que la Argentina necesita. El progresismo que implica no un rótulo que todos les gusta ponerse, claro, sino efectivamente trabajar por la igualdad como horizonte y la decencia como comportamiento. Y no logramos, sin embargo, tener ni siquiera una representación importante en el Congreso que marque realmente la palabra de estos sectores, digamos, cómo estas ideas pueden tener una representación en el Congreso, y lo siento, por supuesto, como una frustración personal. Sí, realmente pareciera que, digamos, pasa mucho con los peronistas que lamentablemente se esconden atrás de, digamos, de la imagen de Perón y de Vite, de la justicia social, pero a la hora de la práctica, de Menem para acá, ¿no? Que, digamos, nadie hizo lo que realmente debería ser lo que es el justicialista, ¿no? El gobierno de Perón, digamos. Claro, claro, exactamente. O los que hoy quieren sacar chapa de progresista, entonces se ponen atrás de la figura de Alberto Fernández como si hubieran descubierto un gran progresista en este nuevo gobierno, y eso les lleva a tolerar a los que se llenan los bolsillos con la plata de los demás y a costa de los pobres, ¿no? Porque si hay algo que es totalmente incompatible, es una idea progresista, de progreso, de centro-izquierda, que busca la igualdad, con la tolerancia que se tiene hacia esas personas, ¿no? Sí, más que el lema de los peronistas dice que los privilegiados son los niños y los ancianos, ¿no? Claro, y lamentablemente y los más golpeados son los ancianos. Bandera, ¿no? Claro. Porque lo más rescatable del peronismo en toda su trayectoria histórica en la Argentina es la lucha por la justicia social. ¿Quedan en la dirigencia política gente realmente por convicción y no por conveniencia? Yo
creo que sí, creo mucho en la Son muy política, pocos, ¿no? creo mucho también en las nuevas generaciones. Ahora, creo que también pueden aparecer deberían aparecer nuevos liderazgos. Claro. Que realmente sostengan esto. Me parece en términos generales que los más jóvenes vienen con menos vicios y menos prejuicios Sí, es verdad. que los grandes, y por lo tanto hay que dar lugar también como a una nueva generación que pueda ir ocupando espacio, ¿no? No necesariamente porque el más joven vaya a ser más bueno, más honesto o más capaz, pero me parece que hay que dejar atrás prácticas que se toleraron durante mucho tiempo, que fueron compartidas por muchos, y que realmente la Argentina, para sanear toda esta situación que venimos arrastrando de crisis de hace mucho tiempo, tenemos que entender que nuestra crisis también es moral, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué opinión merece, digamos, que cada 23 horas hay un femicidio? Bueno, esto es gravísimo. Cuando yo hablaba hace un momento de los problemas, los déficits de la justicia, ¿no? La falta de eficacia en términos de resultados también tiene que ver con esto. Si bien no es un problema estrictamente de la justicia, siempre creo que el fracaso, el femicidio, es el resultado de las cosas que no se hicieron previamente, claro, y que no se hicieron en distintos ámbitos, sea en la escuela, en la municipalidad, en el hospital, en la policía. Cuando se empiezan a dar las primeras señales, digamos, de una mujer que sufre alguna suerte de acoso o de violencia, y eso no se atendió correctamente en un inicio, no se le dio la importancia a esa señal, después tenemos estas consecuencias que ya son irreversibles, ¿no? Entonces creo que en gran medida tiene que ver con la falta de capacitación y de compromiso para poder atender a tiempo esas primeras señales que se dan. Sumado a que vivimos en una sociedad y en un tiempo tremendamente violentos. Sí, sí. Hemos visto este verano la muerte del chiquito en Villa Gesell, a manos de otros jóvenes. A mí eso sinceramente me ha causado un estupor, una sensación de dolor muy grande, de un joven asesinado por otros jóvenes, ¿no? Una cosa tremenda. Una cobardía total. Y las peleas callejeras, cuando uno termina matando a otro por una discusión de tránsito, en un partido de fútbol. ¿Está enferma la sociedad? Inconcebibles. ¿Cómo? ¿Está enferma la sociedad? O gran parte de la sociedad. Claro, cuando vemos estas cuestiones de violencia es así, pero no digamos enfermedad como si fuera una disculpa, ¿no? Porque a veces tenemos esa tendencia a decir, bueno, está enfermo, entonces lo perdonamos porque está enfermo, ¿no? Tal cual. Pero por supuesto que hay una sociedad que está atravesada por esto. Ahora, ahí también la dirigencia política y la dirigencia también social, empresarial, de todo tipo, culturales, tenemos que empezar a bajar, digamos, otro tipo de ejemplos y de modelos, ¿no? Porque a veces cuando arriba hay niveles de intolerancia, de descalificación del otro, y bueno, eso hacia abajo se traduce también con no tenemos ejemplo. Claro, no tenemos ejemplo. Ojalá que digamos en marzo, cuando se festeje, digamos, se celebra, que no se debería celebrar con 68 muertes en lo que va del año. Ojalá que el año que viene no tengamos ni un femicidio. Claro, ¿no? Esa debería ser siempre la aspiración, por supuesto. Claro, recién lo entrevisté, porque la tengo que ir despidiendo, recién lo entrevisté a Miguel Ponce, que le manda un gran saludo. Ah, sí, le tengo mucho cariño, un dirigente muy preparado, sobre todo Miguel, una gran persona. Margarita, ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, gracias, hasta pronto. Adiós, hasta luego. Y estábamos entrevistando a una dirigente, a una abogada. Ella fue candidata a presidente en el 2015.